Este vecino racista llama a la policía y descubre que el hombre negro es el nuevo jefe de policía. Quédense hasta el final del video, suscríbete y dale like para conocer la historia. No vas a imaginarte la cara que puso la mujer cuando la verdad salió a la luz. Era una tarde tranquila en el vecindario de Maple Heights, una zona residencial bastante común en las afueras de la ciudad. Las calles estaban tranquilas, los niños jugaban en las aceras y las familias estaban relajadas en sus jardines. Era el tipo de vecindario donde todo parecía transcurrir sin sobresaltos, pero ese día las cosas iban a tomar un giro inesperado y todo comenzaría con una llamada telefónica. El vecino de al lado, Harold Thompson, era conocido por su actitud altiva y su manera de ver el mundo a través de lentes muy estrechas. Harold era uno de esos hombres que, a pesar de vivir en una sociedad que había avanzado significativamente en términos de igualdad, aún se aferraba a prejuicios profundamente arraigados. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con un historial de comentarios racistas que lo hacían impopular entre muchos de sus vecinos. Pero lo que más destacaba de él era su tendencia a intervenir en los asuntos de los demás, a menudo de manera inoportuna y siempre con una visión muy sesgada. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, darle like si crees que todos merecemos respeto, sin importar el color de piel. Sigamos. Un día, mientras Harold estaba sentado en su porche trasero, disfrutando de una cerveza, notó algo que le pareció fuera de lugar. Un hombre de complexión atlética y piel negra estaba estacionado en un coche de lujo frente a su casa. Aunque el hombre no había hecho nada fuera de lo normal, Harold sintió una molestia inexplicable. Algo en su interior, algo visceral, le decía que algo no estaba bien. Tal vez era el hecho de que no conocía al hombre, o quizás el coche de lujo le resultaba desconcertante. En cualquier caso, decidió que era mejor asegurarse de que todo estuviera bien en su vecindario, aunque, en realidad, no había ninguna razón real para preocuparse. Sin pensarlo mucho, Harold sacó su teléfono móvil y marcó el número de la policía. «Hola, sí, quiero reportar algo sospechoso», dijo, mientras miraba por la ventana con desconfianza. «Hay un hombre extraño en un coche frente a mi casa. No lo conozco y me parece un poco fuera de lugar. Creo que debe ser investigado». Después de dar una breve descripción del vehículo y el aspecto del hombre, Harold colgó y se acomodó en su silla, esperando que llegara la policía para asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo que Harold no sabía era que el hombre que había visto frente a su casa no era un desconocido cualquiera, sino un hombre con una posición muy importante en la ciudad. Ese hombre, llamado James Carter, era el nuevo jefe de policía de la ciudad, recién nombrado para el puesto y con una reputación intachable en su carrera. James había hecho todo lo posible para llegar a donde estaba, desde su infancia, en la que enfrentó enormes obstáculos debido a la pobreza y el racismo, hasta convertirse en un hombre de éxito que rompió las barreras en un campo históricamente dominado por blancos. Él era un hombre de familia, con 2 hijos pequeños y una esposa que lo apoyaba en todo. Sin embargo, para Harold, el simple hecho de ver a un hombre negro en un coche de lujo era suficiente para hacerle saltar las alarmas. La policía llegó rápidamente y los oficiales se dirigieron al lugar con la descripción que Harold había dado. Cuando llegaron frente al vehículo, James Carter estaba sentado en el asiento del conductor, revisando algunos papeles del departamento. Los oficiales se acercaron con una actitud profesional, pero los ojos de Harold estaban fijos desde su ventana, observando cada movimiento. James, sin entender del todo qué estaba pasando, bajó la ventana del coche para hablar con ellos. Los oficiales se presentaron y, con una actitud respetuosa, comenzaron a hacerle algunas preguntas básicas. «Juntos podemos marcar la diferencia.
únete a esta causa dando like y compartiendo este mensaje. Continuamos. Buenas tardes, señor. ¿Puedo saber qué está haciendo aquí?, preguntó uno de los oficiales, sin saber que la persona frente a él era el nuevo jefe de policía. James, siempre educado, le respondió con calma. Solo estaba revisando unos documentos para la oficina. No estoy haciendo nada ilegal. El oficial, viendo que todo parecía estar en orden, asintió y se dispuso a retirarse. Pero antes de irse, Harold, desde su ventana, gritó: ustedes! ¿Por qué no arrestan a ese hombre? Es un criminal, no encaja en este vecindario. Los oficiales, aunque sorprendidos por la acusación, se dieron vuelta para observar a Harold. Fue entonces cuando uno de ellos, al darse cuenta de que James no era un simple ciudadano, hizo una llamada rápida a la central. Unos segundos después, la voz de un superior resonó a través de su radio. ¿Qué está pasando ahí? El hombre que está frente a ustedes es el nuevo jefe de policía. ¿Todo está bien? Fue en ese momento cuando Harold se dio cuenta de la magnitud de su error. Se quedó de pie, mirando con incredulidad mientras los oficiales se disculpaban con James. Los ojos de Harold se abrieron como platos y por un instante no sabía si debía irse a su casa o simplemente esconderse de la vergüenza. El hombre que había acusado injustamente de ser un criminal era nada menos que el jefe de policía de la ciudad, un hombre que, como su nuevo cargo indicaba, había sido reconocido por su trabajo ejemplar en la comunidad. La situación no terminó ahí. James, quien había permanecido tranquilo durante todo el incidente, decidió que este sería un buen momento para enseñar a Harold una lección sobre prejuicios. Se bajó del coche con calma y se acercó a la ventana de Harold, que ahora parecía nervioso y desconcertado. ¿Sabes, Harold? Zrenia, comenzó James con una voz firme, pero no agresiva. Tal vez es hora de que reconsideres tus ideas sobre las personas que no conoces. Todos merecen ser tratados con respeto, independientemente de su color de piel o el tipo de coche que conducen. Suscríbete para aprender más y ser parte de una comunidad comprometida con la igualdad. Prosigamos. Harold no sabía qué responder. Su rostro se sonrojó mientras escuchaba las palabras de James, quien ahora lo miraba con una mirada profunda y llena de autoridad. En ese momento, Harold comprendió que sus prejuicios lo habían llevado a cometer un grave error. No solo había acusado injustamente a una persona, sino que también había cometido una falta de respeto hacia alguien que, por su cargo, era responsable de velar por la seguridad de su propia comunidad. Con una actitud digna, James se despidió de los oficiales y volvió a subirse al coche. Antes de irse, miró una última vez a Harold y dijo: «La próxima vez que te encuentres con alguien que no entiendas, recuerda que todos estamos en el mismo vecindario y nadie merece ser juzgado sin motivo alguno». Los oficiales, aunque también avergonzados por la situación, se retiraron después de disculparse nuevamente con James. Harold se quedó allí, observando cómo el coche de James se alejaba por la calle, y por primera vez en mucho tiempo comenzó a cuestionarse sus propios prejuicios. El incidente no solo había revelado la ignorancia y el racismo latente en él, sino también la fuerza de carácter de un hombre que, a pesar de haber alcanzado el éxito en una sociedad que aún luchaba con los problemas del racismo, eligió hacer lo correcto. Se requiere de valentía para actuar como lo hizo James. No se dejó llevar por sus impulsos y, al contrario, tuvo una actitud de total valentía. A partir de ese día, Harold no volvió a hacer comentarios racistas. Había aprendido una lección difícil, pero necesaria. Y aunque nunca habló abiertamente con James sobre el incidente, siempre que lo veía en el vecindario, Harold se sentía un poco más pequeño, recordando aquel día en que su propio prejuicio lo había puesto en una situación incómoda. La vida de James, sin embargo,
continuó sin alterarse. Había mostrado no solo su grandeza como líder, sino también su capacidad para perdonar y enseñar con humildad. Su historia es un reflejo de cómo las personas muchas veces se ciegan ante sus prejuicios y acusan de cosas sin raciocinio a otras solo por su cultura, color de piel, etnia o simplemente por diferencias físicas. Llevamos a la reflexión para que situaciones como estas no sucedan jamás en la vida. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.